Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión aprenderemos a cómo podemos cambiar de distintos colores el icono que tenemos en la batería de nuestros dispositivos. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Para realizar este proceso es muy sencillo, solamente tienes que seguir la serie de pasos que te voy a ir explicando. Te recomiendo que cheques todo el video para que no tengas ninguna situación. De todos modos, no olvides suscribirte a este canal y seguirme en mis demás redes sociales para cualquier duda o pregunta que puedas tener. Ahí podemos estar un poco más en contacto. Así que vamos a comenzar. Lo primero que necesitamos es irnos aquí a configuración. Por cierto, no necesitamos instalar nada, solamente seguir esta serie de pasos. Una vez estando aquí, vamos a buscar la opción que tenemos en la parte de aquí abajo que se llama centro de control. Una vez estando aquí, nos vamos a ir a la parte donde dice personalizar centro de control y vamos a buscar esta opción que se llama ahorrar energía. Es muy importante que lo tengas en esta lista. Si no lo tienes, vamos a quitarlo de aquí. Lo único que tienes que hacer es buscarlo aquí, la opción de ahorro de batería. Lo aprietas en el más y podemos ver que ya nos aparece este nuevo icono. Una vez hecho esto, nos vamos a ir a la opción de aquí atrás. Después nos vamos a ir a la opción que tenemos aquí que se llama accesibilidad. Una vez estando aquí, es muy importante que deslicemos hacia abajo nuestro centro de control. Si tú tienes un dispositivo con el botón en la parte de abajo, solo deslizas de abajo hacia arriba y vamos a habilitar esta opción que se llama ahorro de batería. Como puedes ver en esta primera instancia, podemos apreciar que ya tenemos un cambio de color. Esto es algo muy normal y que probablemente tú ya lo hayas notado. Una vez estando aquí, nos vamos a ir a la opción que se llama pantalla y tamaño de texto. Y entrando en esta opción, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si lo primero que tú quieres lograr es tener el tono de la batería de color café, lo único que tenemos que hacer es habilitar esta opción que se llama aumentar contraste, y de esta manera podemos ver que el icono de la batería cambia a ese tono de color café. Si lo que quieres hacer ahora es cambiar tu dispositivo a un color azul para el tono de la batería, lo que vamos a hacer es desactivar la opción de aumentar contraste y donde dice invertir inteligente lo vamos a habilitar, y como puedes ver ya tenemos un tono de color azul un poco oscuro. Si tú también lo que quieres es tener un tono azul un poco más claro, lo único que vamos a hacer es seleccionar la opción que dice aumentar contraste manteniendo la opción de invertir inteligente, y si lo desactivamos y lo activamos podemos ver cómo cambia esa tonalidad de color azul. De todos modos, si tú ya más adelante lo quieres desactivar, solamente desactivas estas opciones que tenemos aquí. Inclusive si tú quieres desactivar la opción de ahorro de batería, solamente lo desactivas y puede volver completamente a la normalidad. De todos modos, la parte más importante de este video es tú qué opinas. Ya sabes que en la parte de los comentarios déjame saber tus opiniones y comentarios respecto a esta funcionalidad. Tampoco olvides suscribirte, ya sabes que lo puedes hacer directamente aquí en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla, y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.